La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Bien, esta tarde, Señor les bendiga. Voy a leer la palabra del Señor allí en Filipenses 2, verso 13 al verso 15. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es Dios en que vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuración y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminarias en el mundo. Amén. En esta tarde, gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu bondad, por este gran privilegio de compartir tu palabra en este lugar, Señor Santo. Ondas de vida, permite que esta palabra llegue a aquel corazón que necesita esta palabra de aliento, de fe, en su gozo y en su vida, para que seas tú, Señor Santo, quien nos motives a hacer las cosas para ti. Recibe toda gloria y alabanza. Dame esta sabiduría para compartir esta hermosa palabra que has puesto en mi corazón. Recibe toda gloria y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén, amén. Gloria al Señor, amén. ¿Cuál es el motivo de hacer las cosas? Que sea Dios para ser de bendición. Que el motivo de que hagamos las cosas sea Dios para ser de bendición. Pues se puede hacer muchas cosas buenas para agradar a la humanidad y no a Dios. Se puede hacer algo realmente como lo que hace regularmente en nuestro México el Club de Leones. Hace cosas buenas, pero no en todo caso se agrada a Dios. Pero como dice Mateo 7, 22 al 23, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero Jesús responde, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Cuál es el propósito en tu corazón o en mi corazón de hacer las cosas? Que sea Dios para ser de bendición. Dice la palabra allí en Filipenses 2:13, porque es Dios el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Con la ayuda del Espíritu de Dios viviremos la palabra y habrá buenas obras en tu vida o en mi vida. Con la ayuda del Espíritu de Dios viviremos la palabra y habrá buenas obras en tu vida. Amén. Dios produce el querer como el hacer. Dios produce el querer. Hacer las cosas es tu voluntad de hacer lo que Dios manda. Él produce el querer. Pero nuestra vida como cristianos, como seres humanos, en nuestra vida debe producir el hacer las cosas. A veces Dios realmente nos inquieta a cualquier hora de la mañana, tarde o noche. Obedecer el sentir de Dios en tu vida. A veces Dios te inquieta en cierto momento de tu vida. Hacer algo, una llamada, una visita. Es Dios quien produce en tu vida, pero es tu determinación de obedecer ese sentir que Dios puso en tu corazón. A veces sientes llamarle a una hermana en Cristo, a un hermano en Cristo como varón, a darle un consejo, una bendición de parte de Dios para esta persona, pero a veces no lo hacemos, simplemente quedó en tu corazón el querer hacer algo por una persona, pero es Dios quien produce el querer. Y en nuestra determinación vamos a hacer las cosas para Dios. Obedecer es el sentir de Dios en tu vida. Hacemos lo que Dios quiere. Dios te quiere usar. Cada vez que en tu corazón hay un sentimiento en tu corazón de hacer algo, es Dios quien está produciendo en tu vida. Dios te quiere usar, varón. Dios te quiere usar, jovencita, joven, para la obra del Señor. Dios te quiere usar. Es Dios quien produce en tu vida ese deseo de hacer. Pero cada persona, cada ser humano tiene la determinación. Voy a hacer lo que Dios puso en mi corazón. Lo voy a hacer.
Tenemos que obedecer a Dios cuando Él pone algo en el corazón. Tenemos que obedecer a Dios para que Dios siga hablando a tu corazón. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 36, versos 26 y 28. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Dice la palabra. Y daré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Eso dice Ezequiel, capítulo 36, verso 26 al verso 27. Dice el 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Se das cuenta esa hermosa palabra? Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que andéis y guardéis mis estatutos y mis preceptos. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Se ocupa el corazón nuevo y el espíritu nuevo, el Espíritu Santo de Dios para hacer las cosas. Se necesita un corazón de carne para sentir ese sentir de Dios que viene a tu corazón. Y mire, usted cree esta palabra, que quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Por qué realmente Dios dice el corazón de piedra? ¿Acaso usted mira una persona con un corazón de piedra que camina, habla, come y va al trabajo y regresa? Y Jesús dice la palabra, ese corazón es de piedra porque no siente la presencia de Dios, porque no siente el amor de Dios, porque no siente la misericordia de Dios. Y dice la palabra, yo voy a quitar ese corazón de piedra que no siente cuando Dios habla, que no siente cuando Dios llama, que no siente cuando Dios está hablando una palabra al corazón. Y a veces Dios nos quiere usar. Dios nos quiere realmente dar un mensaje en cualquier tiempo, en nuestro día, nuestra noche o nuestra madrugada, porque Él nos quiere usar, hermanos, iglesia. Y para mí realmente es una gran bendición de parte de Dios saber cuando Dios llama. Mire, esta mañana, y con la mano en la Biblia esta mañana a las 3:20 de la mañana, Dios me despertó orando por un hermano en Cristo. Y después que mandé ese mensaje, este varón me contesta y me dice, pastor, estoy en el hospital. ¿Cómo es que Dios realmente hace las cosas? Yo no sabía, Él no me puso un mensaje de texto, estoy en el hospital, sino que yo le mandé un mensaje de texto. Es Dios quien pone el querer como el hacer, pero es tu voluntad, es mi voluntad hacerle caso a Dios. Dios te quiere usar en cosas pequeñas, en que tú mires que Dios te está usando, en que tú mires que Dios habló a tu corazón. Pero a veces nuestro corazón está muy ocupado en hacer tantas cosas. Pero Dios siempre sigue hablando. Voy a quitar el corazón de piedra. Para cuando Jehová hable, vas a sentir la voz de Dios. Se ocupa que Jehová quite ese corazón de piedra. Haz la operación en mi vida. Quita ese corazón de piedra y dame un corazón de carne para sentir cuando tú llamas. Para saber cuando tú estás llamando al corazón. A la vida, no importa la hora, tarde, mañana, noche o madrugada, Dios habla a cualquier hora. Por eso necesita el corazón de piedra, que Dios no siente nada. Se ocupa que se quite ese corazón de piedra. El Espíritu Santo de Dios para hacer las cosas, ocupamos al Espíritu Santo, dice el verso 38. 37, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré
que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Y humanamente jamás vas a poder obedecer la palabra de Dios. Humanamente jamás vamos a poder obedecer la palabra de Dios. Humanamente es imposible. Es una carga pesada obedecer la palabra si no tenemos en nuestra vida el Espíritu Santo. Es una carga, es algo tedioso obedecer la palabra cuando no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso no se produce nada, buenas obras, buenas bendiciones, porque no tenemos un corazón nuevo. Miramos nuestra necesidad. Miramos el corazón de Dios que dice: yo quiero ser tu Dios. Miramos ese corazón de Dios que dice: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es Dios quien quiere ser tu Dios. Puedes confiar en ese Dios todopoderoso, que Él te va a ayudar en tu vida espiritual, en tu vida emocional. Pero ocupamos que Dios quite, que Dios cambie ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Porque con el corazón de piedra seguiremos pasando la vida igual, año tras año, sin sentir nada. Dice Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sino transformados, renovados, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu sacrificio a Dios te transformará para no conformarte a este mundo. Tu sacrificio a Dios te transformará para no conformarte a este mundo. ¿Por qué la juventud se adapta a este mundo? ¿Por qué nuestra juventud se adapta a vivir una unión libre? ¿Por qué nuestra juventud se adapta a vivir en pecado, en fornicación? Se adapta a este mundo porque la palabra no ha sacrificado su cuerpo, su alma, su espíritu a la oración, al ayuno. No ha consagrado su vida a la consagración al Dios vivo y todopoderoso. Por eso se adapta a este mundo, a que toda la gente vive, aún gente adulta, mayor, vive en unión libre. No se quieren casar por no perder privilegios. No se quieren casar por no perder una pensión de viudos o viudas. Y esa mala imagen, ese mal testimonio lo mide nuestra juventud. Y si el abuelo no lo hace, ¿yo por qué lo voy a hacer siendo un joven? Si mi abuelo no se casa por no perder esa pensión de viudo o de viuda, eso es pecado. Eso es pecado. Me dice la palabra: no os conforméis a este mundo. El mundo dice sí al pecado, pero según la palabra nosotros tenemos que decir no al pecado. No me voy a conformar a este mundo que dice eso está bien, eso es legal. Aún es legal abortar un bebé que quiere nacer. Pero dice la palabra: no te conformes a este mundo, sino realmente renueva tu mente, tu corazón, tu espíritu con la palabra de Dios. Pues nuestra juventud vive en pecado, en desobediencia, aún gente adulta viviendo en unión libre por no casarse, para no perder una ayuda económica. Pero dice Cristo: ¿de qué le sirve a ese hombre, a esa mujer, que gane todo el dinero del mundo y pierda su alma? ¿Te has puesto a pensar que tu alma está en peligro? Porque si algún día Cristo viene o llega tu muerte a tu vida, ¿qué vas a decir? Que no sabías. Y tengo que decir la verdad, lo que está en mi corazón. No te conformes a este mundo, sino renueva tu mente y tu corazón para comprobar cuál es la buena voluntad del Dios Todopoderoso.
Se ocupa el Espíritu Santo para comprobar cuál es la buena voluntad. La oración, el ayuno te va a ayudar a encontrar la buena voluntad del Dios Todopoderoso. Pero si no oras, si no ayunas, si no lees la Biblia, tu vida, tu mente no va a ser renovada y menos transformada. No os comprometáis, no te adaptes a este mundo. Trata de buscar cuál es la buena voluntad del Dios Todopoderoso. En Filipenses 2, el agradar a Dios involucra todas las esferas de tu vida. Y voy a leer una vez más el verso 12. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bueno que Dios tiene misericordia. Dios te puede salvar, pero tú tienes que dar el paso de obediencia para aceptar a Jesús y decir: no quiero vivir en esta vida. Ten misericordia, Padre Celeste. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, verso 13. Una vez más lo quiero leer, porque es Dios en vosotros el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Si en tu vida o en mi vida no hay nada de producción, es tiempo de preocuparnos. Agradar a Dios nos impulsará a buscar la voluntad de Dios para producir. En Efesios capítulo 6, verso 6 al verso 8, dice la palabra del Señor. Efesios 6, del 6 al 8. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Se da cuenta? Como el Señor no para los hombres, sabiendo que el buen trabajo que tú hagas, la buena obra que tú hagas, vas a recibir el bien de Dios, sea uno o sea el otro. Es Dios quien va en tu vida producir esa hermosa palabra. Es Dios quien va en tu vida producir, hacer las cosas para Dios. Que sea Dios el motivo de hacer las cosas para ser de bendición. Haz las cosas en la casa de Dios para Él. Hay recompensa para tu vida. Haz las cosas para Dios en la casa de Dios para Él. No hagas y no digas o no hagas esto, el otro. Hazlo en la casa de Dios, que es para Dios. Lo que tú hagas, tu tiempo, tu espacio, si eres músico, si eres un cantor, si lo que tú hagas en la casa de Dios, hazlo como para Dios. No pienses que es para el pastor. Aún tu ofrenda, aún tu tiempo, no digas es para él. ¿Sabes qué? Hazlo para Dios. Haz las cosas bien para Dios, para que tengas recompensa de parte de Dios. Porque se hacen las cosas pensando que es para el hombre, seguramente que no hay recompensa ni para ti ni para mí. Dice la palabra del Señor en Mateo 12, verso 47 al 50. Mire, y dijo: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a los que le decían esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Se da cuenta? Cuando obedecemos la palabra, es un privilegio obedecer su palabra y hacer las cosas. Jesús te reconoce como su hermano.
¿Te das cuenta cuando tú obedeces la palabra de Dios? Cristo dice, ese es mi hermano. Jovencita, cuando tú amas la palabra de Dios, Jesús dice, ¿sabes qué? Esa es mi hermana. Jovencita, joven, cuando tú amas la palabra, Jesús dice, ese joven es mi hermano. Aún el adulto, el anciano, gente mayor que está haciendo la voluntad, obedeciendo la palabra de Dios, Cristo dice, ese es mi hermano y mi hermana. Por eso nos llamamos hermanos en Cristo, porque Cristo es el hermano mayor, y Cristo dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Él extiende su mano para tu vida, para ayudarte, para bendecirte, pero siempre y cuando estemos obedeciendo la palabra del Padre Celestial. Él te reconoce. Hacer las cosas contentos agrada a Dios para que tu luz resplandezca. Miremos una vez más Filipenses 2:14, y hacer todo sin murmuración ni contiendas. Hacer todo sin murmuración y contiendas. Que sea Dios el motivo de hacer las cosas para ser de bendición. Hacer todas las cosas sin murmuración y contiendas. Haz las cosas para Él, para Dios, sin contienda. Haz las cosas que Dios le agrada, que tu vida esté realmente obedeciendo esa palabra. Haz las cosas que dice la palabra. Es que Él hace una cosa para Dios sin contiendas. Pero a veces uno hace unas cosas para contender con el otro. Dios, no hay recompensa. Eso dice la palabra del Señor. Hagamos las cosas. Se ocupa fe para hacer las cosas. No es para tu hermano ni para la iglesia. Es para Dios. Dios tiene un propósito en cada persona que hace algo para Dios, una recompensa de parte de Dios. Y mire el verso 1 Timoteo 6, verso del 6, 1 Timoteo capítulo 6, del verso 8 al verso 10. Dice la palabra del Señor: así es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que Cristo nos está advirtiendo a través del apóstol Pablo a Timoteo? ¿Estás contento con las bendiciones que tienes o quieres más? ¿Estás contento con lo que Dios te ha prosperado o quieres más? Ten cuidado, porque hay un peligro cuando tu vida está codiciando algo más que quizás no necesitas. Porque muchos cayeron en lazos y en pecados dañosos, eso dice la palabra, y muchos se desviaron de la fe. La riqueza no es la felicidad. Dios no te ocupa con mucha riqueza para hacer la voluntad de Dios. Dios te ocupa con un corazón obediente para hacer las cosas de Dios. Dios no te está pidiendo dinero, varón o mujer, tú que trabajas. Dios te pide el corazón en obediencia. Jamás Dios busca tus riquezas. Dios busca un corazón obediente. El pecado que cometió Saúl no fue porque tenía tantas cosas, es por la desobediencia que estuvo en su corazón de él. Aún si Moisés no entró a la tierra prometida, no fue porque codició la tierra prometida, es porque desobedeció al mandato que escuchó de parte de Jehová. Habla la roca, y él dijo: yo voy a golpear la roca. Y puso algo extra que Jehová no le había dicho.
No estés buscando riquezas para llevar a la iglesia riquezas. Ten cuidado. Porque mucho, dice la palabra del Señor, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. ¿Se da cuenta cuánta gente tiene riquezas y está en dolor, en enfermedad? ¿Por qué? Porque se afanaron en lo material y se olvidaron de cuidar su alma. La alma en el ser humano es lo más importante. La alma algún día tendrá que dar cuentas delante de Dios. No tu cuerpo ni mi cuerpo. Es el alma que va a dar cuenta delante de Dios. Dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Pues dice la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 3, verso 15. Gloria al Señor, es algo que tenemos que tener cuidado. 2, verso 15, perdón. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Te das cuenta? Cuando Dios produce en tu vida el querer como el hacer, tu vida va a ser una luz para el perdido. Dice el verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminarias en el mundo. Dios quiere que tu vida resplandezca, sabiendo que eres hija de Dios, que temes a Dios y que estás haciendo las cosas que Dios te manda en tu corazón, en tu vida, en tu espíritu. Dios no te pide mucho. Dios te pide riqueza para que tú hagas algo en la obra. Dios te pide obediencia, porque el obedecer es el mejor que los sacrificios. Aquí en Tito, capítulo 3, verso 8. En Tito 3, verso 8 dice la palabra del Señor. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios quiere. Conclusión, Tito 3, 8. ¿Estamos produciendo para Dios? ¿Estás produciendo en tu vida buenas obras? Eso dice la palabra del Señor. Aquí termino. Para que estén ocupados en buenas obras. Haz buenas obras. Ve a la casa de Dios y busca a ese Dios todopoderoso. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Hasta la próxima. Gracias. Y recordemos, hacer las cosas para Dios, no para los hombres. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Amén.